Buen día a todos, buenas tardes o buenas noches. Les platico acerca de lo que pasa en este video especial para dedicarse al año que está por terminar, el 2025. Por lo que les hago este video para hacer el cuento de los acontecimientos que más marcaron en este año, en los 12 meses. Vámonos con el video. En enero, precisamente en pleno festejo de Año Nuevo, un atentado terrorista con vehiculariamente que ocurrió en Nueva Orleans, Estados Unidos, dejó 16 fallecidos y más de 36 resultaron heridos. Se suscitó un incendio forestal, uno de los más peores en Estados Unidos que ha tenido historia. Ocurrió en Palisades, California, el 8 de enero, dejando varios kilómetros de tierras afectadas, 28 fallecidos y más de 1000 afectados por dicho incendio. El expresidente Jimmy Carter muere y se suscita el funeral estado el 9 de enero. Entonces parece que Carter fallecía el 29 de diciembre pasado, tras una larga lucha por su salud. El Barcelona se consagra campeón de la Supercopa Española tras vencer en un clásico español muy cardíaco y muy bueno, que quedó combinado con la victoria de los azulgranas 5 goles a 2, cogiendo su título 15 en la competición. Se suscitan las primeras protestas en contra de la guerra, pidiendo algo que finalmente se aprobó y que se un acuerdo de alto fuego que pretende poner fin a la guerra de Gaza, siendo uno de los primeros pasos para la paz en la región de Medio Oriente. Mientras que en el Potomac fue escenario de un accidente aéreo donde el helicóptero militar y el vuelo de American Eagle de C-402 chocaron, dejando 64 ocupantes del avión, así como los 3 tripulantes del helicóptero fallecidos. En febrero marcó en un hito en el gobierno de Jaime Milei después de que confirmara la creación de su criptomoneda llamada Libra, así como de su salida de la Organización Mundial de la Salud en su país Argentina, tras cuestionar sus políticas sanitarias. Cerca de Centroamérica se suscita un terremoto muy fuerte que ha provocado un susto a la población, sobre todo en las cercanías de Honduras, que fue la zona más afectada, así como Cuba y partes del Caribe. Siendo uno de los más fuertes de lo que va de la década para la región centroamericana, y que hasta puede con alerta de tsunami sin ocasionar afectación alguna. En el mundo del espectáculo se vivió de luto por la muerte de la cantante Paquita Gadevario a los 77 años, mientras que también se vistió con la muerte de Tongolele, cuyo nombre era Yolanda Montes, que fue una bailarina y vedette de la época del cine mexicano que falleció a los 93 años de edad. Se vivió un encuentro muy interesante entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente estadounidense Donald Trump para discutir las posibilidades de finalizar la guerra ucraniana, que finalmente no llegó a nada más
después de este encontronazo en la Casa Blanca, la aficionada a la Casa Blanca. En marzo comenzó con el ascenso al poder de Yaman Nuosi como presidente de Uruguay, sucediendo en la calle de Pou, ingresando así la izquierda en el poder uruguayo. Mientras que en Siria se da una serie de estallidos violentos por parte de las facciones leales al derrocado vicepresidente Bashar al-Assad en contra de las fuerzas leales al nuevo gobierno de Ahmed al-Sharaa, quien asumió semanas después el poder como presidente sirio, dejando cientos de muertos y entre ellos varios en una masacre hacia el grupo alawita que pertenecía al-Assad. Se vivió el eclipse, uno de los más largos de la década, que se vio en mayor parte de América Latina, duró casi toda la noche y madrugada. Entró el vigor del alto fuego oficial que había propuesto semanas antes, que prometió la liberación total de los rehenes, así como correo para los afectados en la guerra, como el primer paso para poner fin al conflicto, que casi 2 meses después. En Myanmar, en plena guerra civil, ocurrió un terremoto muy poderoso de 7.7 grados ocurrió en Saigai, que fue el epicentro, dejando más de 5.000 fallecidos y 12.000 heridos, siendo el terremoto más mortífero que se ocurrió a nivel mundial desde los ocurridos en Siria y Turquía en 2023. En abril se vivió un día de incertidumbre por el explosión de las bolsas de valores del mundo, debido a la incertidumbre por la política financiera de Donald Trump, así como la incertidumbre de los mercados globales. En República Dominicana se suscita una tragedia que ensombreció al país después de que el techo de una discoteca colapsara durante el concierto de Rubí Pérez, dejando 226 muertos, entre ellos el propio cantante dominicano. Se suscita la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, que finalmente fue elegido Daniel Noboa. Menciona la coticate Luisa González, que no reconoció estos resultados, pero finalmente no se logró cambiar el resultado. El escritor peruano Mario Vargas Llosa, que también fue premio Nobel, falleció a los 89 años de edad después de una larga lucha contra una enfermedad que le complicó su salud. El 21 de abril, la Iglesia Católica Mundial se vivió de luto con la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad, debido a un derrame cerebral, un shock. Los funerales se suscitaron poco después de su fallecimiento en la Plaza San Pedro del Vaticano. Un ataque terrorista estuvo en la parte de Sahel, siendo perpetrado según el gobierno de la India por terroristas pakistaníes con presencia sin atención entre India y Pakistán, y que culminó semanas después en una guerra técnica de una guerra de misiles, dejando varias víctimas mortales. El 8 de mayo fue elegido durante el conclave en el Vaticano el Papa León XIV, que antes se llamaba como cardenal Robert Francis Prevost.
estadounidense peruano de 69 años de edad, después de 4 escrutinios. Fallece el expresidente José Mujica de Uruguay, después de complicaciones de su salud, y después se suscita sus funerales de Estado. En la Ciudad de México, cerca de San Antonio Abad, fueron asesinados 2 colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada. Hasta ahora no se sabe el móvil del crimen hasta ahora. El Toluca Secona, campeón de la clausura 2025, después de una buena final contra la América, que buscaba el campeonato, pero esto se truncó después de un buen partido, sobre todo cobrado por su delantero Alexis Vega, así levantando su título número 11. En junio se celebraron las polémicas elecciones judiciales en México, en donde solo participaron cerca del 12% de padrón electoral y con estados cuestionados, sobre todo por parte de la oposición, por falta de legitimidad democrática y de que hasta los jueces fueron elegidos desde el Palacio Nacional. En los Estados Unidos se comenzó una serie de protestas en contra de las medidas antimigratorias de Trump por parte de ICE, que busca deportar miles de documentados en todo el país, suscitando actos vandálicos y atentados de violentos entre inmigrantes y sus familias contra las fuerzas de ICE. Se suscita un ataque en contra de Miguel Turbay, en Colombia, en la capital, de un dato meeting. Miguel Uribe Turbay fue acasado por varios disparos, uno de ellos en la cabeza, en que tristemente terminó falleciendo con más de 2 meses tras sus complicaciones de sus heridas, siendo el magnicio que someció a Colombia desde lo ocurrió con Luis Carlos Galán. Se estrelló un avión en Nevada, India, el vuelo 171 de Air India, que partía desde el aeropuerto cercano de Ahmedabad, dejando 241 pasajeros fallecidos, así como 53 que están metidas, ya que se estrelló cerca de una zona de residencias en la ciudad india, siendo el más fatal de la década. Comenzó la guerra entre Israel e Irán después de varios intercambios de ataques con misiles entre ambos países, siendo la primera vez de que ambos países se enfrentan directamente desde la Revolución Islámica de 79 y la creación del Estado judío en el 48. En un accidente carretero perdieron la vida a los futbolistas Diogo Jota y Andrés Silva. Provocando una tristeza en el mundo futbolístico mundial. Este accidente ocurrió en Samoa, España, mientras regresaba en unas vacaciones. Una vez más de la Copa Oro en la CONCACAF, la selección mexicana ganó un título más de su palmarés, después de vencer en la gran final a Estados Unidos 2 goles a 1. Mientras que Chelsea se corona campeón del primer mundial de clubes ampliado celebrado en Estados Unidos. Después de vencer a Paris Saint-Germain 3-0 la gran final.
se produjeron, se producen las peores inundaciones en Estados Unidos a lo largo de su historia, desde lo ocurrió tras Katrina. Pero también no fue por acá, sino por un temporal y un desborde de un río en Texas, siendo más graves del estado, dejando 135 fallecidos y decenas de desaparecidos. Mientras que la guerra, mientras que las tensiones de Medio Oriente continúan muy tensas, al ojo vivo después de que aviones israelíes atacaran para la presidencial en Siria, en la capital Damasco. Afortunadamente no dejó ni un funcionario alto muerto, pero sí varios, pero según busca eliminar objetivos terroristas cerca del Palacio Presidencial en Damasco. Un fuerte terremoto de 8.8 grados sacude la península de Kamchatka de Rusia, activando la alerta de tsunami, siendo el terremoto más poderoso que ocurrió en el mundo desde los ocurridos en Chile en 2010 o en Japón en 2011. En agosto se dio un acuerdo histórico de paz entre Armenia y Azerbaiyán para poner en fin las hostilidades que ha quejado desde la independencia de ambos países, y con mediación de Estados Unidos se firmó un tratado para establecer puntos como la cesión de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán, así como el acogimiento de armenios que estaban en dicho territorio de disputa, cosa que había comentado después de una larga lucha por su vida, después de sufrir el ataque. El primer candidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fallece. Después de una complicación debido a una hemorragia de su sistema nervioso, tras la operación quirúrgica para retirar las balas. Se suscita un temporal en Pakistán, siendo una de las más peores de más de una década, que también afectado a la India, matando a más de 250 personas. En Colombia ocurrió un ataque de carácter terrorista con saldo de 7 fallecidos y 80 heridos, mientras que en Amalfi, en ese país cafetalero, fue derribado un helicóptero de la policía colombiana, dejando 13 muertos y 3 heridos, poniendo más el punto alto de la inseguridad en el país sudamericano. Un terremoto de 6.0 grados sacó de Afganistán cerca de la frontera con Pakistán, dejando más de 3.000 muertos y 4.000 heridos, siendo uno de los más mortíferos desde lo que ocurrió en Birmania meses antes. En septiembre se, se celebró en el Vaticano la primera ceremonia de canonización en el pontificado de León XIV, destacando más por el joven Carlos Acutis, el primer santo millennial que se canonizado por un papa. Este mes también fue de tragedias para México, después de que un autobús fue embestido por un tren en Acapulco, dejando cerca de una decena de fallecidos, mientras que en Iztapalapa, cerca de 2 semanas después, una deflagración de una pipa de gas dejó más de 30 muertos, aunque cifras extraoficiales se reportan más de 60, así como más de 100 heridos. Siendo la mayor parte de la casa de la Concordia después de esta deflagración. Se comenzaron las protestas de la generación Z en partes del mundo, comenzando con Nepal, en donde el edificio parlamentario fue incendiado y el gobierno neocomunista fue derrocado tras estas protestas, de la censura de las redes sociales y corrupción descarada del sistema político nepalí. El activista ultraconservador de Estados Unidos, Charlie Kirk, fue asesinado después de la celebración de un evento político.
sino el magnesio que ha sometido en todo Estados Unidos. Entonces, este hecho fue ocurrido en Odem, Utah, durante un evento botánico. En ese CSHSU de México se suscitó un hecho violento que culminó con una serie de acontecimientos que provocaron suspensiones de clases y fortalecimiento de la seguridad en los planteles de la UNAM. Este hecho provocó un estudiante fallecido y el estudiante detenido que perpetró el ataque. En octubre de este año se va a cabo la coronación de Guillermo de Luxemburgo como gran duque de dicho país pequeño de Europa, después de que el gran duque Enrique se abdicara en su corona. Se dio las, como cada octubre, se dio la confirmación de los ganadores de los premios Nobel, destacando de La Paz con María Corina Machado, activista de Venezuela que luchaba por la democracia de Venezuela en medio de la dictadura de Nicolás Maduro. Después de horas de tensa sesión de vacancia en el Congreso de Perú, fue destituida la presidenta Dina Boluarte después de eficacia para enfrentar situaciones como la inseguridad y escándalos de corrupción. Cuando poco después, el actual presidente José Guedi, que culminará el periodo el próximo año. Mientras que Madagascar dio un golpe de Estado después de semanas de protestas que están sobre todo por la generación Z, que exija la denuncia de la ley Eugenia después de medidas que afectaban la calidad de vida de los megachis. Se dio el lugar al globo histórico en el Museo de Louvre en París, Francia, después de varias joyas, sobre todo datadas de la época napoleónica, fueron robadas. Aunque de otras cosas de las semanas fueron recuperadas varias de estas. El huracán Melissa golpea partes de Caribe así como Estados Unidos y partes de México, siendo el más poderoso de la temporada en el Atlético de Vilma. En noviembre se dio el magnicidio de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, que sometió al ambiente político social del país, desatando después protestas para exigir más seguridad y esclarecimiento de este caso. Poco después, su viuda Elisa Quiroz asumió la presidencia municipal en forma interina, mientras que en Guinea-Bissau se dio lugar a un golpe de Estado, algo que no sucedía durante en los últimos 2 años, pero este golpe de Estado fue exitoso después de que partes del ejército Guinea-Bissau derrocaron al presidente Umaru Sissoco Embalo. Esta víspera de que se dieron a conocer los resultados de las elecciones, que hubo irregularidades, pero fueron anuladas después de este golpe. El vuelo 2973 de UPS Airlines, poco después de que despegara del aeropuerto internacional de Louisville, en Kentucky, se estrellaba en una zona de bodegas, dejando sus desocupantes muertos. Este avión iba a Hawái y que estaba transportado también por varios litros de gasolina. Bolivia hizo historia después de que Rodrigo Paz ganara y posteriormente se asumiera el poder semanas después, poniendo fin a casi 2 décadas de gobiernos socialistas de más.
En las elecciones derrotó a Tuto Quiroga, que fue presidente interino de Bolivia, así consiguiendo el regreso de los gobiernos de derecha en el país sudamericano, sin más. Después de más de 3 años y medio se reabrió por completo la línea 1 de metro después de una modernización que también hubo no quedó otra irregularidad por el tema de fondo para las obras de remodelación, pero finalmente actualmente se está operando nuevamente así la línea 1, la más antigua del sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México. En el distrito de Taipo, en Hong Kong, ocurrió un incendio que consumió varias residencias, dejando más de 128 fallecidos y 200 desaparecidos, siendo el desastre más mortífero de su historia en el país administrativo por China. Se dio lugar la primera visita pastoral del Papa León XIV desde que asumió su pontificado, y los países fueron Turquía y Líbano, que duró de 26 de noviembre a 2 de diciembre. En diciembre se dio el resultado en las elecciones presidenciales de Chile, en donde José Antonio Cast, que tras 2 intentos por fin ganó la presidencia de Chile, el gobierno de derecha, después de un gobierno cuestionado de Gabriel Boric. Además que de otro caso fue la comunista Jenny Jara, que quedó segundo lugar en la segunda vuelta. Mientras que antes de las elecciones, en Honduras se suscitaron las elecciones, que hasta el corte de este video no se ha dado a conocer quién sea el presidente de Honduras, si Aspura o Nasrallah. En Washington, Estados Unidos, se dio lugar el sorteo mundialista, en donde se definen los grupos de cómo se va a jugar tanto los habitantes así como las otras elecciones para el mundial de junio y julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, así como la confirmación de calendario oficial al día siguiente. La Norris ganó la temporada 2025 con la Fórmula 1 tras cerca de 4 campeonatos de Max Verstappen, pero no dispuso el freno a esa hazaña y se coronó después de quedar tercer lugar en Abu Dhabi, su última carrera en esta temporada, siendo el primer título de Fórmula 1 para este piloto de 26 años. El Turca se corona campeón de la Apertura 2025 después de vencer por una tanda dramática de penales a los Tigres en el Mercedes, consiguiendo así su 12º título, empatando con las Chivas, y a la vez consiguiendo así el bicampeonato, uniéndose a Pumas, León, los Gineros y el América con el club como el club de más que hasta coronar bicampeones en torneos cortos a lo largo de este siglo. Mientras que en Australia, en Bondi Beach, se suscitó una masacre terrorista contra una comunidad judía que festejaba en los inicios de Hanukkah, dejando 16 fallecidos y varios heridos, así como un acto heroico que evitó que la masacre se continuara. Mientras que un coche bomba estalló en el municipio de Guayana, Michoacán, dejando 7 fallecidos y más de una decena de heridos, siendo el ataque narcoterrorista más sangriento desde los granadazos de 2008 en Morelia. Todavía no se ha sabido de responsables o grupos criminales que atribuyen al ataque. Con esto se atrapó bien este resumen breve de lo que pasó en este año, en estos 12 meses, con los acontecimientos que más marcaron
en este año. Si les gustó, deje su pulgar arriba, su comentario y obviamente su like y activa la campanita para más notificaciones si se ha suscrito al canal. Si no te has suscrito, hágalo, es gratuito. Muchísimos saludos y que tengan un feliz año nuevo lleno de éxitos, salud y esperanzas de todo lo mejor, para sin dejar de todo lo malo de este año y que está por terminar, así como los que sucedieron anteriormente. Nos vemos en el 7 año y nos vemos hasta la próxima. Saluditos. Chao.